Saludos desde el estudio del Grupo Economía Digital en Madrid. Bienvenidos al Foro Anual de Asesores Financieros que organiza la revista Inversión con el patrocinio de Banco Mediolanum, Nordea, Candrian y JP Morgan y la colaboración de ESPA. En esta ocasión dividimos el foro en dos sesiones, una que se celebra hoy y la siguiente el próximo jueves 29 de octubre. El eje central de este foro será el nuevo asesoramiento que emerge tras la pandemia. Y para hablar de ello contamos con unos invitados de prestigio, como son desde Barcelona, vía Teams, Salvo Laporta, que es el director comercial y director de la red de asesores de Banco Mediolanum. Hola Salvo, ¿qué tal? Hola Alejandro, muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Hola Víctor, hola Miguel Ángel. Efectivamente, nos acompañan también en nuestro estudio Miguel Ángel Peláez, que es el director de la red de agentes de Santander Banca Privada. Hola Miguel Ángel, bienvenido. Muy buenos días Alejandro, un placer estar aquí, muchas gracias por invitarme y además estar también acompañado por Víctor y por Salvo. Gracias. Efectivamente, nuestro tercer invitado es Víctor García, que es el director de la red agencial de Bankinter. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenos días Alejandro, buenos días a todos. Salvo Miguel Ángel, un placer. Gracias por la invitación y poder estar hoy con vosotros aquí. Arrancamos ya esta sesión y bueno, a lo largo de ella intentaré introducir algunas de las preguntas que nos han ido enviando los participantes en este foro. En primer lugar, me gustaría hablar sobre el impacto que el coronavirus ha tenido, está teniendo y tendrá en la red agencial de las entidades financieras. Salvo, ¿cómo ha cambiado la estrategia de vuestra red de asesores tras el comienzo de la pandemia? Bien, Alejandro. Lo primero es recordar cómo esta pandemia, esta crisis, es algo de verdad único desde el punto de vista histórico, porque ha involucrado todo el mundo, todas las economías del mundo, todas a la vez, y esto era algo que nunca había ocurrido, por lo cual ha sido algo extraordinario. Nosotros, ¿qué hicimos? Como medida inmediata, desde el 11 de marzo ya teníamos el 97% de los empleados en teletrabajo, el 100% de la red ya en teletrabajo, porque ya teníamos medios que nos habían acostumbrado a esta modalidad de trabajo. Y todavía seguimos como red de asesores financieros a trabajar en teletrabajo al 100%. Bien, ¿qué ha pasado? Que evidentemente todo ha cambiado. Por ejemplo, ahora nosotros estamos a un 99% de la operatividad en digital. O sea, todas las operaciones que hacen los clientes se hacen en digital con un 1% residual, que evidentemente son operaciones que necesitan de firma, y piensa que en ese sentido hemos instituido una modalidad nueva, o sea, enviamos el papel directamente para firmar en casa al cliente, el cliente no se tiene que molestar ni salir de casa, tiene solo que poner la firma y el mensajero recoge el papel y lo entrega aquí al banco. Hemos triplicado los contactos con los clientes, o sea, nosotros siempre hemos estado al lado de los clientes, pero nunca como en esta crisis. Nuestros clientes incluso han incorporado la tecnología de mano de su asesor. Es un nuevo escenario, nuevos hábitos. Por lo que se refiere a estrategia, no ha cambiado nada. El valor del asesoramiento, o sea, la distribución patrimonial, la planificación, las inversiones, está sobre todo en el acompañamiento del cliente, que genera la confianza que permite los mejores comportamientos de parte del cliente mismo. En marzo nosotros hemos visto cómo el mercado hubo 6.000 millones de captación negativa, de rescates. En cambio, nosotros en el mismo mes hicimos el récord histórico positivo de captación en fondos. ¿Fue casualidad? No. En la realidad es el resultado del trabajo en el tiempo con los clientes, o sea, anticipar lo que va a suceder y cómo afrontarlo, de hablar de bajadas y subidas mucho antes de que lleguen, cuando aún se puede hablar en forma racional, por lo cual medidas inmediatas y extraordinarias, la estrategia no ha cambiado.
Gracias, Salvo. Miguel Ángel, en el caso de Banco Santander, ¿cómo ha reaccionado la red de agente a esta situación? Bueno, yo creo que esto tiene dos vertientes. Salvo lo estaba comentando, la parte logística, la parte estructural. Y en ese sentido, la verdad es que nosotros ya estábamos muy preparados, todos nuestros agentes estaban ya perfectamente equipados y habituados a trabajar en remoto, con lo cual el tema del teletrabajo evidentemente es un paso más, es un cambio, pero bueno, realmente ahí no hemos tenido una incidencia, simplemente hemos tenido que hacer ajustes y hemos tenido que empujar un poco más ese modelo en algunos aspectos, pero en esa parte logística lo teníamos ya muy preparado, nuestros agentes están habituados a trabajar así y por lo tanto no hemos tenido demasiadas situaciones difíciles, ¿no? Realmente ha fluido todo bastante bien. En la parte más de negocio es cierto que los agentes, yo creo que ya por su propia filosofía, nosotros tenemos una red de agentes pues con carteras importantes, agentes que llevan muchos años en el sector y la clave ha sido estar cerca del cliente, tanto por mandato de la entidad, ¿no? Que era, yo creo que los dos mandatos claves que hemos recibido ya desde febrero o marzo fueron estar cerca del cliente y ser parte de la solución, es decir, al final aportar soluciones al cliente. Y hemos estado todos trabajando en esa línea. Los agentes han redoblado los esfuerzos con los clientes. Efectivamente, los clientes se han habituado, han tenido que habituarse, aquellos que eran un poco más reticentes al tema de la digitalización, pues han tenido que habituar más, con lo cual hemos creado una nueva forma de comunicación, pero como bien decía Salvo, la estrategia, por lo menos en nuestro caso, tampoco ha cambiado sustancialmente. Es decir, nosotros seguimos trabajando con la misma estrategia y la prioridad durante estos meses es estar muy, muy cerca del cliente. Y los agentes, la verdad es que, por lo menos la red nuestra ha respondido muy bien con todo el apoyo del banco. La verdad es que ha sido así. Víctor, en vuestro caso, ¿habéis tomado medidas extraordinarias? Pues la verdad es que, Alejandro, coincidiendo con la opinión de Miguel Ángel de Salvo, te diría que nosotros, por nuestro lado, hemos tenido estabilidad absolutamente en la línea de gestión y estrategia que veníamos conformando en el proyecto en los últimos ejercicios, ¿no? La situación extraordinaria con la que hemos convivido, como bien explicaba Salvo, ¿no? que la verdad es que ha hecho que esos esfuerzos colaborativos, lógicamente, tienen una propuesta o un propósito final de atender, como bien exponía Miguel Ángel, al cliente, no ha supuesto grandes diferencias en nuestra estrategia. Nosotros tenemos que, al final, somos entidades que nuestro modelo de negocio lo que representa es un modelo de confianza entre banco, agente, banco, ¿no? Por lo tanto, esa simbiosis es muy difícil que se rompa ante un escenario como el que hemos vivido. Al contrario, lo que ocurre es justamente un efecto de reforzar esa propuesta de confianza, ¿no? Lo que han hecho los agentes, fruto de este modelo de confianza en el que convivimos en la propuesta que estamos comentando los aquí asistentes, es aprovechar esas capacidades, ¿no? En términos de producto y de servicio para dar una respuesta, ¿no? Inmediata a sus clientes, ¿no? Porque al final el foco de gestión del modelo de agente banco es el cliente, es el centro realmente de la estrategia. Por lo tanto, coincido con ellos, no ha supuesto grandes diferencias. Lo que ha implicado es una mayor coordinación, ¿no? Desde el punto de vista de la comunicación fluida y que las herramientas, como bien explicaba Salvo, ¿no? de operatividad, de conectividad para los agentes, estuviesen lógicamente en un punto de respuesta óptimo, ¿no? Es decir, que si pretendíamos tener un 99% o un 100% de los agentes, lógicamente, operando en el entorno digital para atender la demanda de sus clientes, le pudiésemos dar una arquitectura lo suficientemente robusta para que en ese momento que quizá no habíamos podido testar nunca, ¿no? Una afluencia de conectividad con la que hemos convivido en estos últimos meses, diese una respuesta realmente acertada, ¿no? Por lo tanto, os diría que desde el lado de la estrategia, ningún cambio, desde el lado de la respuesta, inmediatez, y desde el lado de la confianza, refuerzo y robustez en el modelo, ¿no? Salvo, lo que sí está cambiando, lógicamente, después de todo lo que habéis comentado, es esa relación con el cliente. ¿Qué está haciendo el asesor financiero? ¿Está dando mucho más de lo que daba antes? ¿Ha variado su función en este nuevo marco que encamina hacia otro tipo de relación? Yo creo que se va a aclarar bien qué es el asesoramiento gracias a esta situación. O sea, para quien tenía un modelo de comercialización, sí que tiene que cambiar. Para quien asesoraba, como nosotros, no cambia nada. Incluso hemos tenido una aceleración en nuestros resultados. Se va a diferenciar, según mi opinión, claramente cuál es el verdadero asesoramiento.
lo que siempre nosotros hemos defendido desde hace 20 años aquí en España, o sea, un asesor para cada cliente y incluso cuando empezó con MiFID la normativa, asesoramiento al 100%, no comercialización, siempre sobre la base de ¿qué? De las necesidades del cliente, exactamente así como indica MiFID, no sobre el producto. Para mí no emerge un nuevo asesoramiento. Yo creo que queda bien claro ahora cuál es el modelo de asesoramiento. Esta es mi opinión. Miguel Ángel, dice Salvo que no emerge un nuevo asesoramiento financiero con la pandemia. ¿Qué opina? ¿Sí emergerá? Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, los principios fundamentales del asesoramiento no han cambiado. Cambia la forma de comunicarse con el cliente. Todo lo contrario, quizás se ha puesto, y coincido con Salvo totalmente, mucho más en valor. Es decir, en estos momentos, antes hablaba del foco en el cliente, de que los propios agentes, por definición y por su propio modelo de negocio, el banco también, lógicamente, están muy cerca del cliente y más en estos momentos, porque en estos momentos es donde hay que estar cerca del cliente. Entonces, el asesor, al final, al revés, adquiere una importancia mayor cuando realmente los clientes se enfrentan a estas situaciones con alguien muy pendiente de ellos, que les aporta soluciones, no solo en la parte de asesoramiento puro financiero, sino a nivel global, soluciones bancarias a nivel global, porque los clientes tienen distintos problemas, no solo la parte de asesoramiento, aunque estemos centrados en eso. Con lo cual coincido totalmente en que el asesoramiento en sus principios fundamentales no ha cambiado, incluso esto pone de manifiesto la importancia de tener un buen profesional con una buena entidad detrás para acompañarte en estos momentos y darte soluciones, con lo cual ahí no hemos cambiado. Y a título de ejemplo diré que nosotros, lógicamente, como todas las entidades, medimos la calidad de nuestros clientes, la calidad que perciben nuestros clientes de nuestro servicio, y los datos, curiosamente, ¿no? En un momento de mayor incertidumbre, en un momento pues más complicado, que tienes que cambiar los canales por los que te comunicas y demás, bueno, pues los datos de calidad de los clientes pues son muy positivos, más positivos incluso que previamente. Es decir, que al final el cliente, a pesar de pues toda esta situación que estamos viviendo, ha valorado muy positivamente en un momento tan complicado tener un asesor muy cerca y muy pendiente de sus problemas. O sea que en ese sentido coincido en gran parte con Salvo, desde luego. Víctor, ¿no será diferente la relación con el cliente a partir de ahora? Bueno, yo creo, lo han dicho Salvo y Miguel Ángel, ¿no? Tenemos algunos datos que ya venimos arrastrando. Si vemos el ranking de entidades por número de agentes, observamos esa transformación, lógicamente, del asesoramiento de los últimos ejercicios. Por lo tanto, yo creo que nos hemos encontrado en un momento en el que esa consolidación de la transformación del perfil de la gente hacia el asesoramiento, ¿no? Hacia su vocación de ser gestor de grandes patrimonios, estaba consolidada, ¿no? Y por lo tanto yo creo que eso nos ha permitido enfrentarnos y afrontar el escenario actual. Sí es cierto que también hemos venido acompañando los últimos ejercicios en donde la actividad de asesoramiento dentro del agente financiero se ha convertido en la actividad principal del agente financiero. Eso no ocurría hace aproximadamente 10 años. Hace 10 años esos ratios estaban en torno al 10, al 12% y actualmente superan el 50-60% en términos de mercado, ¿no? Por lo tanto, eso, como ya exponían Salvo y Miguel Ángel, te permite tener un modelo de relación muy consolidado. Sí, considero que esta situación, este escenario de mercado, les ha hecho convivir quizá de una forma diferente entre esa actividad presencial y esa actividad no presencial, ¿no? Por lo tanto, han tenido que buscar esos apoyos en nuestra infraestructura, en nuestra plataforma, en la que podemos ofrecer desde esa posición, lógicamente, como les decían, de marca, ¿no? Donde al final uno se está también apoyando y se está apalancando, ¿no? Para tener una propuesta al mercado en base a esa marca y esa solidez de marca, en esas herramientas que le han permitido tener una atención personalizada, ¿no? Y de asesoramiento con esa digitalización, ¿no? Para que el cliente pudiese operar, ¿no? En cualquier entorno, web, app, y de la forma que deseara y de forma inmediata. Yo creo que eso sí que ha sido quizá algo diferente respecto a lo que veníamos conviviendo y que posiblemente en los próximos meses y ejercicio de 2021 sí va a consolidar, ¿no? Esa metodología que va a convivir entre esa actividad presencial y no presencial, sin ninguna duda. Vamos a comentar ahora una encuesta que ha realizado recientemente ESPA entre asesores financieros, en la que la mitad de los encuestados afirman que en estos meses han detectado un cambio en el perfil de riesgo de los clientes. Es decir,
que estaban dispuestos a asumir más riesgo o a ser más conservadores para preservar su dinero. Salvo, ¿este giro complica todavía más el trabajo del asesor? Hombre, no me extraña, es lógico que la gente se ponga más prudente. Leemos todos la prensa cada día y los telediarios que nos bombardean de alarma y de noticias dramáticas. Ayer llegó el reporte de Inverco sobre el análisis del ahorro de las familias españolas. Es impactante. Los depósitos y efectivo han alcanzado el 41% de la montaña de ahorro de las familias. Mejor dicho, casi 1 billón con B está a cero interés o negativo. Incluso hay rumores que en los próximos meses algunos bancos empezarán a cobrar por el saldo de cuenta corriente. La tasa de ahorro se ha disparado y estamos al máximo nivel de lo que yo defino el principio del interés inverso. ¿Sabéis qué es el principio del interés inverso? Cuanto más baja y más dura está la situación de tipo a cero, más aumenta la necesidad de asesoramiento. Sin embargo, lo que no puede ocurrir es que sea el asesor mismo a cambiar su perfil. Y permitidme, por los 6.000 millones de rescates en marzo, alguna duda me queda. Pero permitidme pensar que el problema no está en el perfil de riesgo de los clientes. Esta encuesta nos hace reflexionar sobre la responsabilidad del asesor. El asesor tiene que ver la realidad en modo profesional, sereno y racional. No pensar en el producto, no pensar en el mercado. Siempre hacer referencia a los objetivos de su cliente. O sea, transmitir calma, serenidad a sus clientes. Es difícil, pero tiene que ser nuestro hábito. Miguel Ángel, ¿cómo se gestiona el que un cliente quiera cambiar el perfil de riesgo? Bueno, yo aquí establecería un pequeño matiz. Yo creo que lo que ha ocurrido es más que ha cambiado la percepción, o en gran parte, no digo en todos los casos, pero en gran parte ha cambiado la percepción de riesgo del cliente, no tanto a lo mejor su perfil. Es decir, y precisamente ahí es donde el asesor tiene un trabajo muy importante, pero lo tiene ahora y lo tiene en situaciones también incluso muy favorables desde el punto de vista de mercados financieros. Pasa un poco lo mismo. Es decir, a veces también la percepción del riesgo en mercados muy alcistas, bueno, pues se reduce y ¿eso significa que cambia el perfil? No, significa que estamos bombardeados de noticias o de hechos reales o de incertidumbres que hacen que la percepción de riesgo de los clientes sea distinta. El asesor es precisamente, yo creo que tiene una labor efectivamente más difícil en estos momentos, pero es que es realmente el corazón, digamos, de su actividad. Es decir, el saber qué perfil de riesgo tiene su cliente, el gestionar esas percepciones que a veces tienen fundamento y a veces no tanto, el ver cómo evolucionan los mercados financieros, porque no olvidemos que tal y como medimos al final los riesgos, la volatilidad en las carteras, bueno, las evoluciones en los mercados financieros cambian. Es decir, el perfil, lo que hoy es un perfil prudente, conservador, puede dejar de serlo mañana en función de cómo evolucionen los mercados. Entonces al final un asesor tiene que estar con el ojo en los mercados financieros, tiene que estar con un ojo en el perfil real del cliente, tiene que gestionar a veces un poco que el cliente tiene una percepción distinta a la que tenía hace unos meses y también hacer un asesoramiento. O sea, el asesoramiento no consiste solo en decirle al cliente lo que quiere oír, porque si al final le vas a trasladar al cliente cuando tenga una percepción mayor de riesgo lo que quiere oír en ese momento, o cuando está, digamos, en mercados alcistas, tiene otra percepción de riesgo y le vas a dar una... tienes que hacer una gestión también en su propio beneficio, del cliente, de templar un poco estos picos de alguna manera para tomar decisiones profesionales y racionales. O sea, yo creo que ese es el punto donde el gestor se gana el sueldo y es lo que refleja la importancia de tener un asesor profesional a tu lado cuando llegan estos momentos, ¿no? Ese es el mensaje que trasladaría a los clientes. Víctor, ¿es un error querer cambiar de perfil según las noticias que vayan apareciendo y las circunstancias del mercado? La verdad es que tu pregunta nos casi conjuga un poco lo que acaban de decir Miguel Ángel y Salvo, ¿no? A mí la verdad es que no me gusta hablar de modificación de perfil, ¿no? Porque como bien explicaban Salvo, como explicaba Miguel Ángel, el perfil del inversor está definido, ¿no? Yo creo que el asesor, justamente, su figura lo que persigue es tener una buena definición del perfil del inversor. Por lo tanto,
como bien explicaban, ante estas situaciones de mercado, ¿no?, en las que nos hemos visto inmersas, ¿no?, de optimismo o quizá de pánico, lo que debe prevalecer es justamente esa figura de asesoramiento, ¿no?, que al final lo que trabaja es un binomio de riesgo-rentabilidad para el cliente, ¿no? De manera que ese binomio de riesgo-rentabilidad es óptimo para los intereses del cliente, el perfil está absolutamente definido. Por lo tanto, lo que habrá que es ponderar, ¿no?, en virtud de ese riesgo-rentabilidad, dónde debe estar expuesto el cliente, más allá de la identificación del perfil, que uno no cambia de perfil per se por un escenario de mercado. Lo que cambia es su ponderación en cuanto a ese binomio de riesgo-rentabilidad, ¿no? Y en ese binomio lo que prima son los intereses del cliente. El cliente está por encima de cualquier otra decisión desde el punto de vista de asesoramiento, ¿no? Y eso pues también nos debe a nosotros, ¿no? Y escuchaba a Salvo tener muy claro desde esa posición de asesor que hay que alejarse de las decisiones cortoplacistas, ¿no? Y cuando tú te alejas de esa decisión cortoplacista y piensas en los intereses del cliente, sabemos que este negocio es un negocio absolutamente rentable, de retorno rentable, en los que existen esos picos de sierra, ¿no?, en los que en los momentos alcistas obtienes un mayor beneficio, en los momentos bajistas obtienes un menor retorno, pero al final la propuesta de ese perfil con esa ponderación, si tiene como foco el interés del cliente en el binomio riesgo-rentabilidad, yo creo que la posición del asesor es clara y, como se ha demostrado en todas las crisis, siempre se anticipa en ese proceso de decisión y de tener una buena perfilación idónea de sus clientes. Ahora me gustaría que os mojarais un poco con otra parte de esta encuesta a la que he hecho referencia, y es que un 58% de los asesores recomienda en estos momentos revisar la cartera y diversificar. Un 30% mantener la calma y esperar. Y un 11% aprovechar las caídas de mercado para encontrar oportunidades. Salvo, ¿con qué recomendación te sientes más identificado? Bueno, Alejandro, escuchándote primero me hace sonreír el 30% que dice al cliente calma y esperar. O sea, yo me imagino este cliente que está perdiendo el 25, el 30% de sus inversiones y tú le dices de mantener la calma. Claro que si la relación se basa sobre te he dado el producto mejor o te he hecho una previsión de andamiento de mercado, ya lo has perdido el cliente. Y en este caso, incluso revisar la cartera, o sea, cambiar producto, es persistir en un error. Si mi asesor me dice de esperar, es porque piensa que se volverá a recuperar el mercado. Entonces, yo ahora añado, ¿y por qué no me invita a aportar más para aprovechar en el momento? El tema yo creo que es diferente. ¿El cliente ha cambiado su objetivo? Esa es la primera pregunta que tengo que hacerme. Si no ha cambiado el objetivo, la coherencia de sus objetivos con la planificación y la diversificación que ya yo como profesional le he dado, no cambia nada, por lo cual la tengo que defender con mi responsabilidad. Si el objetivo del cliente evidente era ahorrar por sus hijos o su jubilación, el COVID no le cambia los objetivos. El asesor no se tiene que dejarse arrastrar por el ruido de lo que está pasando. Nosotros estamos, permíteme, en el 11%, o sea, lo que decimos a los clientes, aprovechar la caída y encontrar oportunidades. Y si esto se hace con automatismo, como enseña el premio Nobel Robert Thaler, aún mejor. Tú piensas que en abril nosotros tenemos un servicio de inversión automático, por lo cual la expectativa de inversiones de los clientes que tenían ese servicio era de 12 millones de aportaciones. Gracias al automatismo que permite a los clientes de aprovechar de las caídas, estos clientes invirtieron en vez de 12 millones, 40 millones. O sea, más del triple. Mejor, yo creo, no se puede aprovechar de la caída del mercado. Es evidente que esto es solo un resultado de un largo y constante trabajo del asesor al lado del cliente. Miguel Ángel, en el Santander, ¿qué posición mantenéis? Bueno, voy a tratar de no ser políticamente correcto, pero es cierto, yo conectaría esto con la parte que hablábamos antes de perfiles. Es decir, al final el perfil de un cliente
no lo determina la rentabilidad ni el riesgo solamente, sino pues, bueno, pues, las necesidades de liquidez, el horizonte temporal. Eso es muy difícil que cambie en unos pocos meses. Con lo cual, a la hora de afrontar una situación de este tipo, en el primer capítulo que nos comentabas, hablamos de diversificación. Es decir, bueno, es que realmente el trabajo de un asesor es un trabajo que es un trabajo proactivo. Es decir, no es un trabajo estático ni de estar dejándote que te lleve el mercado. Con lo cual, pues si a esta situación ya llegas con poca diversificación en tu cartera, pues evidentemente tienes un problema, pero no lo tienes en sí por la situación, sino lo tienes porque ya vienes con un defecto previo. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos notado que, aunque hay una percepción por el mercado español pues más negativa, sin embargo, en la diversificación que tenemos en las carteras nuestras, en la parte de mercados internacionales, están funcionando bastante bien. Es decir, que al final, si tú llegas con los deberes hechos a una situación, a un cisne negro, ¿no?, como está de moda decir ahora, bueno, ahora y desde siempre, pero bueno, llegas a una situación atípica con una buena diversificación, ya tienes el trabajo hecho. Así que a esa primera cuestión que salía en la encuesta, hombre, si no estás diversificado, evidentemente, yo me sumo el primero ahí, ¿no? En el aspecto de mantener la calma o no mantener la calma, bueno, yo ahí hago un matiz, es decir, es cierto, si asociamos mantener la calma con inacción, evidentemente va a ser un fracaso desde el punto de vista de relación con el cliente y desde el punto de vista de resultados. Ahora bien, es cierto que hemos tenido muchas experiencias en el pasado en las que cuando se produce una situación de estas, que normalmente hay un gran nivel de incertidumbre, sobre reaccionar, tomar muchas decisiones sobre la marcha con poca información normalmente es un error. Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido llegar a esta situación con unas carteras bien diversificadas, una situación de fortaleza en ese sentido. Durante la época que, digamos, más crítica, que teníamos una avalancha de información, de incertidumbre y demás, sí hemos tenido nuestra dosis de mantener la calma, o sea, no hemos dado bandazos estratégicos para nada, hemos hecho pequeños ajustes, pero hemos esperado a tener más información. Y ahora viene la tercera pata, que es un poco también la que estaba ahí en las tres, ¿no? Que es, claro que sí, ajustar y aprovechar oportunidades, claro que sí. ¿La situación es la misma ahora que hace un año? Hombre, evidentemente no. ¿Hay oportunidades distintas, más oportunidades distintas? Sí. Con lo cual, insisto, no pretendo ser políticamente correcto, pero es cierto que la primera parte yo la doy por hecho, es decir, llego con una cartera diversificada y si no llego ahí ya voy mal. Durante el periodo más crítico, yo sí voto por mantener la calma, no dar bandazos estratégicos. Se ha demostrado en muchas otras ocasiones anteriores que cuando intentas sobreactuar, los resultados al final son malos. Y luego, por supuesto, trabajar y trabajar y trabajar. Aquí no hay soluciones mágicas. Es un tema el éxito de un asesor para con el cliente es un trabajo del día a día metódico, sistemático y con mucho respaldo. No hay una fórmula que te dé el éxito en una situación de este tipo. Víctor, en Bankinter, ¿qué estáis proponiendo? Pues la verdad es que escuchando a Miguel Ángel ya salgo yo, sin ser políticamente correcto, dejando esta cuestión, la verdad es que nosotros no nos aproximamos, no vamos a opinar sobre una encuesta, porque yo creo que al final esta encuesta, al igual que todas, ¿no? Lógicamente conforman lo que puede ser el conjunto de ese asesoramiento que están llevando los asociados de la encuesta que menciona, ¿no? Por lo tanto, yo creo que representa la realidad. Yo sí creo que los clientes a día de hoy están muy informados y tienen, lógicamente, una opinión muy formada. Y eso es fruto también del momento con el que convivimos, ¿no? Y eso hace pues, que al final uno se cuestione sobre esa gestión activa o esa gestión pasiva y hace que tengas que tomar un proceso, lógicamente, de decisión, de una toma de decisión en virtud, lógicamente, de tu perfil, ¿no? Y eso es la labor del asesor. Te diría que la realidad es que esa revisión o esos porcentajes que mencionabas, pues posiblemente se encuentren dentro de la cartera de gestión de un asesor, de un agente financiero, porque debe tener esa distribución de perfiles dentro de su conformación, ¿no? Y además, como decía Salvo también, es verdad que ahora mismo esas decisiones de inversión se pueden planificar, o sea, existen esas aportaciones periódicas que no tienen que ser en el momento actual, ¿no? Que se pueden trasladar en una maduración de tiempo. Y cuando tienes una composición entre esos mercados, esa diversificación, como explicaba Miguel Ángel, activos, divisas, y confluyes en lo que explicaba anteriormente, ¿no? En tener como foco los intereses del cliente y con esa relación de riesgo-rentabilidad,
os diría que cualquier encuesta que nos hubiese podido trasladar hoy seguramente tendría racional, tendría sentido, ¿no? Lo importante es que tenga sentido para el cliente y que se revisen las carteras. Yo creo que no tiene que ocurrir un momento o un evento puntual por el cual un agente financiero revise las carteras. Esa es la labor, como decía Miguel Ángel, ¿no? Justamente de esa propuesta de valor añadido que él ofrece, ¿no?, al cliente. Por lo tanto, más allá de, como te decía, de ser políticamente correcto o no con la encuesta, yo creo realmente en la figura del agente financiero como asesor, como foco en el cliente y con ese binomio de riesgo-rentabilidad. Si eso es así, cualquier distribución que me pudieses comentar sería seguramente viable en una encuesta. Aprovecho ahora para plantear una de las preguntas que nos han ido enviando previamente los participantes en este foro. Y dice así: ¿qué debe hacer una persona que actualmente trabaja en banca tradicional ante la destrucción del modelo tradicional bancario y el auge de la banca de asesoramiento? ¿Qué le podéis decir? Salvo, Miguel Ángel, Víctor, ¿quién se anima? Permitidme. Yo creo que la sugerencia puede ser de mirar cuáles son las necesidades de los ahorradores y la tendencia del sector y reenfocarse. Como yo creo hemos explicado también yo y Víctor y Miguel Ángel, yo creo que estamos entrando en la edad del oro del asesoramiento. Y es un sector que va a experimentar un fortísimo crecimiento y una enorme demanda de profesionales formados y enfocados al acompañamiento y al asesoramiento de cada uno de los clientes. Por lo cual yo creo que la sugerencia es mirar la tendencia, mirar cuánto son importantes las necesidades de los clientes que aumentan y reenfocarse. Bueno, gracias, Víctor. Yo creo que ya desde hace bastantes años venimos viendo en el sector financiero un incremento de la especialización. Nosotros estamos en la parte del asesoramiento, pero no solo en la parte de gestión de patrimonios, asesoramiento financiero, sino también en el mundo de empresas y en otros mundos. Es decir, al final lo que se está reclamando son figuras en este y en otros sectores, pero en el financiero mucho más especializadas. Y yo creo que el mensaje es ese, es decir, yo creo que al final tenemos que caminar, o todos los que estamos en este sector tenemos que caminar hacia una mayor especialización. En este caso nosotros estamos en el ámbito más del asesoramiento financiero. Creo que es perfectamente posible avanzar en esa línea. Yo les recomendaría vivamente que lo hicieran. Y además creo que eso es algo que tiene mucho recorrido, como muy bien decía Salvo. Es decir, yo creo que aquí la clave es tener oficio, tener la pasión por el cliente, tener una visión real de cliente, porque yo creo que aquí solo cabe gente que tenga una visión pues, completa del cliente y de servicio al cliente. El cliente en el centro, ¿no? No a lo mejor una visión de producto, otra visión más de servicio puramente transaccional, que eso es una parte que yo creo que progresivamente pues se va automatizando y evidentemente hay menos espacio. Así que yo les animaría a especializarse, porque yo creo que aquí hay mucho recorrido, como bien decía Salvo, y muchas oportunidades en el mundo agencial y sobre todo, que yo creo que aquí vemos cada vez más perfiles de gente que se reconvierte y que precisamente por esa vinculación con el cliente, que es la clave, pues puede desarrollar en un modelo de asesoramiento su actividad, pero perfectamente. Víctor. Pues en mi opinión, y la verdad es que suscribiendo los comentarios de Miguel Ángel de Salvo, ¿no? Yo creo que la figura del agente financiero en los últimos ejercicios donde hemos experimentado un crecimiento exponencial no es tanto fruto de la entrada en vigor de nuevas exigencias regulatorias tipo MiFID II. Totalmente ese proceso de consolidación, ¿no?, en el que hemos tenido que convivir de forma obligada, ¿no?, o incentivada por parte de las entidades bancarias, ¿no?, en España. Eso ha propiciado que la figura se haya extendido, ¿no?, unido además a que justamente este entorno es consustancial con los segmentos de valor añadido, ¿no?, y da pie a que esa visión del agente financiero unido a uno de esos segmentos de valor añadido, que es el segmento, lógicamente, de asesoramiento vinculado a unos perfiles prácticamente parejos a banca privada o grandes patrimonios, pero como bien decía Miguel Ángel, ¿no?, en otras ramas de actividad, como pueden ser las jurídicas,
ha llevado, lógicamente, que la figura del asesor financiero, que tiene cierto componente de emprendedor, porque están asumiendo un riesgo empresarial, con su formación, prácticamente con un background en torno a esos 10 años, ¿no?, que encontramos a la media en los agentes financieros, ¿no?, con un perfil asociado a esa gestión, como os decía, de segmentos valor en torno a grandes patrimonios de banca privada, pues ha motivado a muchos profesionales a tomar esa posición de emprendimiento, ¿no?, en donde el racional económico-financiero, desde el lado de la propuesta de emprender y luego unido a la esencia, ¿no?, de esos segmentos de valor añadido, en este caso banca privada, como os exponía, en donde la confianza es la materia prima, ¿no?, que lleva, por decir de alguna forma, a esa integridad, ¿no?, del agente financiero, a esa honorabilidad, ¿no?, que le representa. Por lo tanto, yo diría que son buenos momentos, que vamos a seguir, desde luego, incorporando esta figura dentro del panorama y el sector, y lo que tenemos que, lógicamente, es propiciar que se haga justamente en el marco de gestión que todos estábamos exponiendo, ¿no?, teniendo el asesoramiento como la principal pauta, ¿no?, de su gestión. Otra pregunta que nos plantean es si el asesor financiero puede ayudar a las familias con ingresos más reducidos. ¿Es un perfil que le puede interesar al asesor financiero? Empiezo yo. Vaya por delante que nuestra entidad ni impone un mínimo de patrimonio para hacer de la entidad. Lo que podemos hacer y hacemos no es solo gestionar el patrimonio que ya tienen los clientes, sino también, y yo lo que creo muy importante, ayudarles a establecer estrategias y planes de ahorro. Es algo que nosotros hacemos desde siempre, o sea, ayudar a los clientes a desarrollar hábitos que le faciliten el ahorro. Yo, por ejemplo, en mi experiencia, permitidme, soy mayor, 34 años de asesoramiento, y tengo el orgullo de decir que directamente he ayudado 190 familias de mis clientes a establecer plan de ahorro y que se han desarrollado en el tiempo, que todavía, después de muchas décadas, dan resultados. Bueno, por supuesto que sí. Es decir, yo creo que, por lo menos en nuestra entidad, hay diseñado todo un sistema y además ese es uno de los objetivos, para ayudar y para apoyar las familias. Está en nuestra misión y nuestra visión. Es decir, claro que hay diversos niveles en los que, adaptados a las necesidades de cada grupo que necesite, cada perfil de cliente que necesite asesoramiento, y la verdad es que ahí, por supuesto que sí. O sea, yo creo que el banco pone a disposición de todos sus clientes este servicio en función de las necesidades que tengan, y además yo les invito a que lo usen, porque realmente el banco destina muchos esfuerzos precisamente a poner al alcance de ellos, bien por la parte personal, en las oficinas o en las áreas especializadas, como es banca privada, por ejemplo, o Selet, en el caso de Santander, y también directamente a través de los medios online. Con lo cual, sí, yo creo que ahora tenemos muchas más herramientas, muchas más capacidades, y desde luego que yo invito a las familias a que busquen ese herramienta, que, como decía Salvo, es muy importante. Y muchas veces los que estamos dentro del sector damos por hecho que algunas de las cosas que manejamos habitualmente las conoce todo el mundo, pero no es así, y realmente podemos aportar mucho valor. Coincido con Salvo y con Miguel Ángel. La respuesta es rotundamente sí. La verdad es que por un poco discriminar la cuestión que nos trasladabas, el agente financiero o el asesor no discrimina por segmento, ¿no?, dentro de tu estatus social, ¿no? Yo creo que esa no es su labor, ¿no? Su labor es la de asesorar, ¿no? Nuestra propuesta desde ese binomio que os comentaba al principio de relación que tenemos entre agente-banco y banco-agente, justamente es propiciar que el asesor encuentre el producto y el servicio adecuado para el cliente que está asesorando, ¿no? Y eso, lógicamente, pues al final lleva a un proceso de segmentación, pero no para que
lógicamente el cliente pueda sentirse discriminado o no a favor de un asesoramiento, ¿no? O sí, sino que realmente el cliente alcance sus propósitos de esa gestión de su planificación, ya sea bajo unidad familiar o una planificación financiera de medio o largo plazo, que encuentre ese producto y servicio adecuado, ¿no? al perfil del cliente. Por lo tanto, yo creo que cualquier figura dentro de nuestro sector va a verse identificada con un asesor o con un asesor financiero, con un agente financiero, ¿no? Y yo creo que ese es el propósito, ¿no? Por lo tanto, rotundamente sí, ¿no? Tiene cabida, absolutamente, ¿no? En los últimos meses hemos visto movimientos corporativos dentro del sector del asesoramiento financiero y también el inicio de las fusiones bancarias que ha marcado Bankia y CaixaBank. ¿Este tipo de operaciones van a beneficiar o van a perjudicar al asesoramiento? Salvo. Bueno, yo creo que en sí no van ni a perjudicar ni a mejorar la situación. Por un lado, yo creo que las inversiones que conlleva la evolución tecnológica y el tema normativo imponen una plantilla dedicada siempre más importante. Y en ese sentido se entiende que las entidades, me refiero sobre todo a algunas EAFI, necesiten una estructura con un tamaño que permita eficiencia y solidez. Lo importante, yo pienso que esto no aleje la relación entre asesor y sus clientes. El verdadero debate es cuánto asesorar un profesional y que no se limite el contacto humano. Otra cosa es la fusión de las grandes entidades, ¿no? Lo que tú decías, Caixa con Bankia. Yo puedo pensar que esta fusión conllevará consecuencias. Puedo pensar que durante un tiempo el proceso de fusión e incorporación, yo creo que un poco emocionalmente afectará a los comerciales de estos bancos y no solo de estos bancos. La esencia, el core business, por ejemplo, en nuestro caso, como banco, nosotros son los asesores. No tenemos otros canales de gestión de los clientes. Somos un banco construido en torno al asesor y no solo en torno al cliente. Y esto yo creo que hace la diferencia en nuestro caso. Miguel Ángel, es lógico que la gente pueda tener temor ante estos movimientos, el que se pueda ver reflejado en una ausencia de asesoramiento. No, yo creo que no. Vamos a ver, yo creo que una operación corporativa de este calibre, si hablamos de grandes operaciones, no significa necesariamente ni que el asesoramiento al cliente ni el servicio del asesor vaya a ser mejor o peor. Es decir, eso dependerá un poco de cómo se ejecute y de cuál sea el proceso, ¿no? Yo creo que aquí la clave está y lo mencionaba un poco Salvo, yo creo que la clave está, y nosotros estamos muy en eso, y los agentes están muy en eso, muy centrados en no distraerse y estar muy pegados al cliente en unos momentos en los que es muy necesario estar centrados y con mucho foco en este aspecto. Y respecto al tema de un modelo agencial, yo creo que todo lo contrario. La gente al final es un profesional que tiene un modelo de negocio propio y que trabaja dentro de una gran entidad con una relación mercantil, y precisamente yo creo que eso, su cercanía al cliente, la confianza de sus clientes, le refuerza tremendamente para que este tipo de cosas en sí no les afecten. Yo no he percibido ahí en ese sentido preocupación en el mercado, ya no digo en nuestro caso, que evidentemente no es así, en lo que es el aspecto de los agentes. Entonces, ahí yo creo que la clave, como decía, es estar muy centrados en el cliente, que todo este tipo de operaciones pues no te distraigan, pero en sí mismas no tienen por qué ser negativas con el tema del asesoramiento, para nada. Víctor, ¿en vuestro caso habéis sentido algún tipo de preocupación? No, coincido con Salvo y con Miguel Ángel. Ninguna preocupación. Yo sí considero que al final el sector financiero en España lleva décadas en una consolidación. No es fruto del momento actual, quizá esa nueva oleada, ¿no? que recientemente se ha comunicado con la operación que mencionabas, ¿no? Se van a seguir sucediendo operaciones corporativas, no solamente dentro de las entidades financieras, vamos a ver operaciones corporativas dentro del entorno de los EAF, vamos a ver operaciones corporativas en las que veamos cómo entidades toman posiciones con los agentes de valores, vamos a ver operaciones corporativas entre los propios agentes de valores, vamos a ver operaciones donde exista un espacio colaborativo para que
los agentes financieros desde su propuesta de crecimiento quieran abordar ese proceso de fusión para conformar una estructura más sólida, más robusta y eficiente que les permita ser mucho más competitivos en el mercado. Y eso es sano. Yo creo que eso es justamente lo que al final la inercia, ¿no?, de nuestro sector, la regulación, ¿no?, y que ahora mismo tengas unos retos desde el lado de la eficiencia, la digitalización y el modelo de negocio, te lleva a esos procesos corporativos. Lo importante es tener identificado cuál es la marca a la cual tú estás, lógicamente, representando y gestionando el mercado, que conozcas y te sientas partícipe de esa cultura, de esa propuesta de valor, ¿no?, de cara lógicamente, a trasladarla en tu gestión, y que tengas, como comentábamos al principio, ¿no?, que tengas las herramientas y la infraestructura preparada para dar ese servicio, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es positivo. Y para los que estamos aquí, entiendo que es una gran noticia, porque siempre que hay procesos de consolidación se abren oportunidades. Ahora quiero que os mojéis también en esta pregunta relativa a MiFID II y a la reforma que está prevista que Europa emprenda el próximo año con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Es necesaria la reforma de MiFID? Y si es necesaria, ¿qué cambiaríais vosotros que sea beneficioso para los asesores y para los clientes? ¿Seguimos el orden? Empiezo. Como está lejos Salvo, le damos prioridad. Gracias por este privilegio. Yo creo que hay dos cosas. Una, se habla mucho de sostenibilidad, por lo cual yo creo que algo de esto entrará en las modificaciones, en las novedades de MiFID II. Luego yo creo que cualquier cambio de MiFID tiene que ir a proteger el interés del cliente y reforzar nuestro trabajo de asesoramiento. Y en ese sentido, todo es bienvenido. Todo lo que mejore la información y la formación financiera también de los mismos clientes. Nosotros como profesionales, yo creo que aquí pienso que sea común también para los otros dos compañeros de hoy. Yo creo que nosotros como profesionales sabemos adaptarnos perfectamente a cualquier cambio. Nuestra profesión, yo puedo decir, es una profesión sostenible, porque es rentable por el cliente, rentable para los mismos profesionales y rentable también para la entidad. Y estar cerca, al lado de los clientes, da resultados. Da resultados, evidentemente, solo si esta es una realidad y no es un lema publicitario. Bueno, yo creo que el tema de MiFID II, la verdad es que nos ha aportado, yo creo que muchas cosas positivas al negocio y a la forma de actuar. Nos hemos tenido que adaptar, hemos tenido que hacer desarrollos y ha sido exigente, pero la verdad es que yo creo que ha sido muy positivo. Yo creo que muchas de las cosas que pueden reclamar los agentes o los asesores a pie de calle son cosas que ya están, digamos, en manos de la Comisión y de ESMA, y que ya, digamos, son algunas de las cosas que por lo que he leído llevan a esa especie de propuesta de realizar ajustes en MiFID II, ¿no?, si es que finalmente se produce. Pero tiene mucho que ver con el tema de la simplicidad de los procesos. Buscar, por ejemplo, en la contratación telemática o a distancia, pues algunos de los procesos de la documentación precontractual y algunas de los temas de las actas, si realmente son eficaces o están dando los resultados que se buscaban con ellas. Es decir, hay una serie de elementos. Yo creo que los asesores lo que piden quizá a lo mejor es algo más de simplicidad en los procesos. Creo que esa sensibilidad ya la tiene el regulador. Y yo creo que además parte de lo que se está planteando para estos ajustes, que en cualquier caso yo por lo que he leído estamos hablando de meros ajustes, no estamos hablando de algo de más profundidad, pues yo seguro que lo va a mejorar y nos va a aportar valor, con lo cual yo creo que hay bienvenido. O sea, hay otros aspectos, que es el tema famoso de la información, de separar un poco lo que es el cobro en la parte del análisis de lo que es la actividad, que bueno, aparentemente puede encarecer, digamos, en ciertas circunstancias los servicios a los clientes, y evidentemente eso es algo que también hay que mirar, ¿no? Pero yo creo que a pie de calle, agentes y asesores lo que piden es, en la medida de lo posible, una mayor simplicidad, ¿no? Bueno, pues coincido igualmente con su opinión. Voy a intentar un poco dar una visión un
un poco diferente, ¿no? La verdad es que la realidad es que la implantación de MiFID II ha permitido clarísimamente culminar el proceso de transformación de los agentes financieros. En primer lugar, porque ese asesoramiento ha venido acompañado de nuevas exigencias regulatorias y eso ha sido positivo porque es consustancial, como decía, a nuestra actividad. Segundo, porque les ha exigido una formación continuada y profesionalizada y eso ha enriquecido el perfil de los agentes financieros para llevar a cabo esta labor dentro del mercado. Y adicionalmente nos ha exigido a los socios, ¿no? Como os decía, a la marca, ¿no? de los agentes financieros, el introducir unos procedimientos de control más avanzados, ¿no? Más robustos, que permitiesen, lógicamente, mitigar los riesgos, en especial el riesgo de suplantación, que es al que el supervisor realmente le inquieta en la actividad del agente financiero. Yo no sé si será posible o no por la situación con la situación con la que estamos conviviendo, con una pandemia que pues hace que el conjunto de los esfuerzos se lleven a otras materias, pero estoy seguro que al final pues esos esfuerzos también ayudarán a que se tomen ese proceso de decisión en cuanto a las iniciativas de la reforma de aplicación en Europa. Pero más allá de la eterna cuestión de las comisiones o, como también decía Miguel Ángel, ¿no? Respecto a la separación en cuanto a esos pagos, ¿no? por la actividad de análisis o por la ejecución, yo creo que sí posiblemente nos encontremos algún debate interno respecto a la limitación que tiene el inversor minorista a la hora de acceder a productos lógicamente complejos, ¿no? Y desde ese lado sí que podría ser que por la demanda, ¿no? también de los agentes financieros pudiéramos encontrarnos alguna figura que permitiese ese acceso, ¿no? En un momento en el que al final productos complejos son todos los fondos, ¿no? Y además en un momento en el que no hay salidas tampoco a bolsa, desde luego encontrar una figura que conviviese entre ese inversor minorista y ese inversor profesional, desde luego daría cabida, como bien exponíais, ¿no? Y con la pregunta acertada que nos trasladaban, ¿no? A que cualquier cliente que requiriese un asesoramiento pudiese optar lógicamente a ese producto desde el lado del asesoramiento, ¿no? Y yo creo que ahí posiblemente, como también decía Miguel Ángel, es donde el regulador va a ahondar, ¿no? No tanto, yo creo que existe un consenso en el que esa regulación no implica un exceso de papeles, sino lo que tiene que implicar es una reforma de asesoramiento para que cuando se tome esa posición desde esa propuesta de valor sea siempre en beneficio del cliente. Y yo creo que cualquier iniciativa de mejora actualmente será bien acogida y nos ayudará a progresar, ¿no? en la figura. Llegamos ya al final de esta interesante sesión y quiero cerrarla con una última cuestión que nos han enviado y plantean si la vacuna será la solución a todo lo que está pasando y si va a borrar todos estos cambios que hemos visto hasta ahora y volveremos de nuevo a la casilla de salida, como si esto hubiese sido una pesadilla, un sueño del que nos despertamos de pronto. ¿Creéis que esto puede ser así? Como conclusión. Yo creo que nunca volveremos a lo que se definía antes la normalidad. Se habla de una nueva normalidad y estoy convencido que esto nos ha hecho cambiar a todos sintiendo primero como personas a nivel privado, personal, particular, luego en el trabajo como profesionales y también como entidades. Y esto cambiará también la relación entre nosotros y los clientes y eso lo hemos comentado a lo largo del debate hoy. No soy un experto técnico, por lo cual pienso que la vacuna será la mejor noticia que nosotros tendremos en mucho tiempo. Y esto sí que hará de manera que los mercados financieros que siempre reaccionan desde el punto de vista también emocional a cambios sistémicos, como puede ser la noticia de la vacuna, seguro este mercado que efectivamente se ha recuperado un poco respecto a la bajada del inicio del año, yo creo que será un muelle que habrá como efecto una recuperación de los mercados que será histórica. Por lo cual, hoy en día, hacer nuestro trabajo de asesoramiento
con los clientes, hacer de manera que tengan una buena planificación, una buena diversificación de inversiones, que sea coherente con sus objetivos de largo plazo, significará un beneficio, un gran valor para los clientes, por lo cual nosotros somos de verdad uno profesional igual que importantes, permitidme, aquí de largo plazo, como los médicos. Los médicos son importantes ahora, nosotros seremos importantes para los resultados futuros de nuestros clientes. Bueno, ojalá no tengamos la vacuna pronto y que esa vacuna sea la solución real al drama un poco humano que estamos viviendo y a la parte médica, ¿no?, de este asunto. O sea, que eso, bueno, estoy seguro que cuando llegue pues será un alivio para todos y sobre todo, bueno, pues nos permitirá pasar páginas, sobre todo en la parte más importante que es la médica y la humana, ¿no? O al menos pasar los que podamos, ¿no?, los que hayamos estado menos afectados, que al final los daños que se han producido, pues no todo el mundo va a salir de aquí igual que estaba antes, eso está claro. Dicho esto, yo creo que la vacuna y la solución, digamos, médica, por supuesto que ayudará al entorno a estabilizar la economía, a mejorar muchos aspectos, que duda cabe, eso va a ocurrir, pero coincido con Salvo en que no vamos a volver al mundo anterior, volvemos a un mundo diferente, con usos y costumbres diferentes, bueno, no sé si más fuerte, pero por lo menos, digamos, habiendo superado ya una etapa muy dura y muy difícil, pero que yo creo que nos enfrentaremos a nuevos retos. Creo que algunas de las cosas que se nos han obligado a replantearnos en este proceso ya han venido para quedarse y las seguiremos aplicando en el mundo profesional de asesoramiento, incluso en el mundo personal, y yo creo que, vamos, y espero que esa solución médica llegue cuando antes. Estoy seguro que aparte del tema humano, que es el principal y el más importante, en la parte económica ayudará. Y bueno, podamos un poco, pues oye, concentrarnos en otras cosas, ¿no? Sin duda. Víctor. Pues la verdad es que qué gran pregunta, ¿no? Bueno, lo han explicado Salvo y Miguel Ángel. Yo, la verdad es que sin ser experto técnico, pues lógicamente mi deseo como persona es que desde luego la vacuna aparezca cuanto antes, sea fiable y que nos permita a todos recuperar ese índice de confianza, ¿no?, en nuestro aspecto emocional y en nuestro aspecto profesional o de emprendimiento, ¿no? Yo creo que al final, como en todos escenarios y situaciones, tenemos que evaluar ese coste barra beneficio, ¿no? En la medida que ese coste barra beneficio pues nos permita, ¿no?, pues evaluar con perspectiva dónde realmente podíamos haber interactuado o haber generado una propuesta de valor diferente y de cara, ¿no?, lógicamente a esa nueva normalidad, ¿no?, con la que estamos conviviendo, ¿no?, que es la parte del beneficio, ¿no?, intrínseco en el que estamos recogiendo, ¿no?, y que habíamos realizado esas inversiones, en el que además desde la propuesta pues clarísimamente pues ha visto reflejada en una materialización de la actividad y la posibilidad de alcanzar nuestros propósitos comunes, ¿no?, desde nuestra propuesta social o empresarial. Yo creo que si adicionalmente consideramos que es importante también la maduración y la implantación, es decir, que todo tenga lógicamente una progresividad, pues afortunadamente veremos cómo los índices se van recuperando y lo más importante será, como hemos estado reiterando, ¿no?, durante todo este encuentro, ¿no?, realmente que las figuras, los actores sociales y actores empresariales que formamos parte a día de hoy del mercado, pues podamos aportar el mayor valor añadido, ¿no?, a aquellos que nos demandan un servicio y que estemos a la altura, ¿no?, en estos momentos, que es fundamental. Pues sí, ahora ya llegamos al final. Antes de despedir a nuestros ponentes, quiero recordar a los asociados de ESPA que tienen que completar el test de formación para acceder a la hora de recertificación que otorga este foro. Salvo, os despido ya. Muchísimas gracias por tu participación, como siempre. Un abrazo. Muchísimas gracias a ti, Alejandro, y también a Víctor y a Miguel Ángel por haberme permitido la posibilidad de estar en un orden de intervenciones, porque el hecho de estar aislado por las circunstancias no es lo ideal. Me hubiera gustado estar allí con vosotros. Gracias. Miguel Ángel, ha sido un placer poder contar contigo en este foro de asesores financieros. Todo lo contrario, el placer ha sido mío estar aquí y también acompañado. Ha sido realmente un placer y a vuestra disposición siempre que lo necesitéis.
Víctor, encantado de tu participación. Gracias a todos. Gracias, Salvo, Miguel Ángel, y lógicamente a la organización del foro, que la verdad desde el punto de vista de la experiencia espero que hayamos cumplido vuestras expectativas. Muchas gracias a todos por la invitación. Gracias a todos por seguirnos y os emplazo al jueves 29 de octubre a la segunda sesión del Foro de Asesores Financieros. Hasta entonces, saludos.